Hola, ¿qué tal? A todas y a todos, buenas noches y bienvenidos a este nuevo conversatorio de Family Business School. El día de hoy tengo el gusto de poder conversar con ustedes y con una persona además muy cercana, muy querida, sobre los 10 mandamientos de las familias empresarias. Vamos a tener una sesión en la cual conversaremos con nuestra expositora por unos 30 minutos como máximo, porque queremos darle mucho más espacio a ustedes, a las personas que están conectadas, para que puedan hacernos sus preguntas. Las preguntas nos las pueden hacer llegar a través del chat o a través de la sección preguntas y respuestas, como se sientan más cómodos, y yo me voy a encargar de compartirlo. No me había presentado, mi nombre es Cintia Varela y soy presidente de la Family Business School. Entonces, luego de eso ya haremos un pequeño cierre como para resumir toda la información que estoy segura va a ser de muchísima utilidad y poder llevarnos algunas lecciones a casa. Entonces, sin más, quiero presentarles a Elaine King. Elaine es fundadora y presidente de Family and Money Matters Institute. Es una de las 25 mujeres hispanas más influyentes de la revista People en español. Además, cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a familias en el manejo de sus negocios y sus patrimonios. Y es autora ya de 8 libros, entre los que destacan Family and Money Matters Next Gen, Saltarín, incluso Los colores del dinero, y también Cuentas claras, parejas felices. Pero sobre todo, acá hay uno nuevo, que es el que nos reúne el día de hoy. El libro, la última publicación de Elaine, que se llama Los 10 mandamientos de las familias empresarias. Este libro, que además lo tengo aquí para que hayan hecho mi tarea. Siguiente, por favor. Esta publicación presenta justamente estos 10 mandamientos, estos 10 como principios que todas las familias empresarias que busquen justamente preservarse, trascender en el tiempo, tanto como familia empresaria como empresa familiar, deberían seguir. Definitivamente, llegar a cumplirlos todos, conversaremos con Elaine para ver si es tan fácil o no, pero lo interesante es que estos 10 mandamientos podemos agruparlos en 4 secciones. Existen mandamientos que van a estar enfocados en familia, en temas de la familia, otros que van a estar enfocados en dinero, que también es importante, otros mandamientos enfocados en empresa, y otro, por último, stakeholders. Los 10 mandamientos podemos agruparlos en estos 4 ejes, así que tomen nota, por favor: familia, dinero, empresa y stakeholders. Entonces, vamos a dar la bienvenida a Elaine, que está aquí con nosotros. No sé si puedes. Buenazo, estás con el micrófono apagado, por cierto, es la frase del 2020 y creo que va a seguir siendo la del 2021. Elaine, primero me gustaría saber qué es lo que te motivó a poder sacar esta publicación, poder compartir, de acuerdo con tu experiencia, identificar cuáles son estos 10 pasos o 10 mandamientos, 10 elementos, acciones que toda familia empresaria debería realizar. Sí, bueno, muchas gracias, Cintia, por la introducción y por haber hecho tu tarea. Lo aprecio bastante. Lo que me motivó es muy parecido a lo que motivó otros libros, que es cuando empresas, personas se acercan después de alguna charla y me dicen: Elaine, ¿dónde puedo profundizar más del tema? ¿O cómo puedo ayudar? O cuando he tenido clientes que a veces digo: uy, me hubiese encantado ayudarlos hace 5 años, antes de pelearse, antes de perder el negocio, antes de la herencia, antes de la muerte del padre, antes del fallecimiento del matriarca. Entonces, yo escribí esto pensando en una anécdota que tengo, no sé si te he contado, Cintia, que hace muchos años, cuando mi abuelita falleció, encontré en su closet su diario y leí un par de páginas y me puse a pensar, y ahí es donde nació mi primer libro, y dije: si uno no escribe, aunque sea un diario, entonces ese es lo que uno puede dejar a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, es como un diario para mí, haber escrito un resumen de haber trabajado con muchísimas empresas familiares, obviamente todo confidencial, no hay nombres, nada, o sea, los nombres que pongo pues son nombres alternos, pero quiero que las familias puedan rescatar de ahí cómo tener una mejor familia unida, mejor control de sus finanzas,
tener una empresa que pueda trascender en el tiempo y tener unos stakeholders conectados, competitivos, competentes, compasivos. Y no necesariamente tiene que ser, pues, Cintia, la empresa de Rockefeller o en Perú los Brescia o los Romero. Pueden ser un negocio, el negocio de la esquina que se volvió grande, ¿no? Y que además tiene origen familiar, como muchos de los emprendimientos en nuestro país. Claro, igual van a necesitar, como decía un profe el otro día, las herramientas están ahí, pueden ser más chiquitas quizás si tu negocio es más chiquito y eventualmente van creciendo, pero es importantísimo tener estructuras, tú lo sabes muy bien también. Y eso justamente es una de las cosas que me gusta de esta publicación, porque presenta, como tú misma dices, una estructura donde puedes identificar a diversos tipos de actores que están relacionados. Cuando hablamos de una empresa familiar, no hablamos solamente, claro, de la organización como tal y de las personas que puedan trabajar ahí, sean familia o no, sino también todo lo que está alrededor, que es la familia que está detrás, sea trabajador directo de la organización, o sea, participa de manera activa o no, el dinero, el patrimonio, no solamente lo que genera la organización, sino cómo eso ayuda a que el patrimonio de la familia vaya creciendo. Y lo que tú has hablado, que me parece también relevante, los otros actores que están alrededor de la organización y la familia, que también tienen esta correlación e impacto mutuo de cada una de las acciones. Entonces, creo que eso podría ser como más allá del diario de tu abuelita, que fue como una herencia para ti, una herencia emocional importante, creo que eso también puede ser parte como de tu aporte, para trascender tú también. Sí, claro, gracias. Todos queremos trascender como esos arbolitos ahí del título de la portada. Sí, además interesante ver la mezcla de personajes en la portada. Entonces comencemos a hablar de estos 4 como bloques o ejes que hemos identificado con respecto a los 10 mandamientos. Porque claro, vamos a acordar los 10 mandamientos y de repente va a ser un poco complicado. Pero de repente pensemos en agruparlos, como les decía, en familia, dinero, empresa y stakeholders. Comencemos con la familia. Si pasas a la siguiente, por favor, Ana. En la familia, cuando ustedes compren el libro, por favor, cómprenlo. Voy a volverlo a mostrar los 10 mandamientos de las familias empresarias. Van a ver que no van a encontrar esta distribución, ojo, de por familia, dinero, stakeholders, no lo van a encontrar. Eso es cosecha nuestra. Pero pensemos en los primeros 3 mandamientos, que tú o sea, los podemos agrupar en ese concepto de familia, ¿no? El mandamiento 1, valorarás a tu familia estando juntos, pero separados a la vez, es como juntos pero no revueltos. El mandamiento 2, respetarás el código de conductas familiares para evitar la quiebra. Y el mandamiento 3, honrarás y protegerás a toda costa el legado de tu familia. ¿Qué me puedes contar al respecto? ¿Por qué estos mandamientos tú consideras que son relevantes y que tienen este foco en familia? Sí, mira, el primero en particular, Cintia, y me inspiro en unas familias, varias familias colombianas, que de hecho tenían un problema grande porque el padre quería que toda la familia trabaje en la empresa y eran claramente diferentes. Entonces llegamos a un acuerdo que íbamos a resumir los valores que eran un común denominador sin necesariamente ser la misma profesión. Entonces, si la hija o el hijo no querían estar activos en la empresa quizás, pero que identifiquen los valores que los unían. Por eso a veces digo que sean independientes como humanos, pero que sean interdependientes como familia, que se complementen el uno al otro. Entonces, por eso puse el valoras a tu familia, estando juntos como familia primero, y separados quizás porque de repente no concuerdan con un negocio en particular, pero pueden ser todos parte del conglomerado. El segundo es bueno, es muy parecido, el código de conducta familiares para evitar la quiebra, porque si no hay reglamentos, y aquí voy a usar un ejemplo de México, que en México una familia compró un activo compartido, una casa, una hacienda, y no habían reglamentos, entonces se hizo un desorden. Claro. Y claro, si no se respeta el código de conducta, no solamente de un activo, sino de la familia, pues se va desintegrando. Siempre digo que es como
como un hilo conductor, esas emociones son como una tela de araña bonita, pero si se mueve un poquito, se mueve todo alrededor, ¿no? Entonces ese hilo tiene que ser bien grueso para que no se separe. Y luego, bueno, finalmente en ese grupito es protege a toda costa el legado de tu familia, porque he visto en muchas familias que a veces uno quiere ser independiente, pero se vuelve de la parte interdependiente. Entonces hace cosas sin pensar que es parte de un bosque. Actúa como si fuera un árbol, pero es parte de un bosque. Entonces, si se mueve de un lado o otro, o no sé, recibe algunas cosas, le va a afectar a todo el mundo. Entonces, tienen que claramente defender ese legado que los abuelos, los tatarabuelos, porque muchos de nosotros, bueno, la mayoría de los latinos somos mezclados de todos lados, por lo menos mi familia, y son inmigrantes que vinieron y lucharon y todo, y eso tiene que trascender, ese esfuerzo Tiene que que hicieron. mantenerse. Y ni siquiera los inmigrantes, los mismos incas, o sea, los mismos, ¿no? Los mismos, las primeras personas que estuvieron en la civilización lucharon bastante y hay que poder defender eso. Claro, no olvidar los orígenes. Y aquí, como vamos a hacer también es interactivo, por ejemplo, Gabriel, que está con nosotros, nos pide que por favor si puedes repetir esta frase de independientes e interdependientes, cuando hablaste Sí. de los miembros de la familia empresaria. Sí, que sean independientes porque todos tenemos un sueño, nacemos para hacer algo en la vida que no necesariamente tiene que ser igual, pero que sean interdependientes, que se sientan como parte de un sistema familiar para que todos crezcan juntos. No sé si eso ayuda, Gabriel. Espero que sí. Sí, claro que sí, ayuda Gracias. muchísimo. Y tú has tocado también acá puntos bien interesantes con respecto a la familia. Y a veces uno, claro, es normal que un fundador, una fundadora de una empresa familiar que ha ido creciendo tenga la ilusión pues de que sus hijos, sus hijas formen parte de la organización de manera activa, que trabajen ahí, que continúen haciendo las cosas que ellos hicieron. Pero no siempre es posible, porque lo que tú estás comentando es muy válido, sobre todo cuando hablamos de nuevas generaciones, donde no solamente los sueños, sino hasta las prioridades también van cambiando. Y la forma de ver los negocios también va cambiando. Entonces es donde se generan a veces los choques, si se genera en realidad, como en cualquier organización, choques de manera regular, imagínate donde también entra la familia a tallar. Entonces creo que acá parte de las lecciones que podemos sacar es justamente eso de respetar la individualidad de las personas, pero sin olvidarnos que formamos parte de una familia empresaria. Podemos estar haciendo algo que puede ser completamente opuesto a lo que sea el giro de la familia, pero formamos parte de una familia empresaria. Por otro lado, esa habilidad de respetar las normas, como decimos a veces de manera más coloquial, no cuentas claras, amistad duradera, y eso también se aplica a la familia. Mientras más claras sean las reglas, las normas, y ojo, acá de repente uno puede pensar automáticamente en hay que tener un protocolo familiar, y claro, de repente es un paso siguiente, pero comiencen, o sea, escribiendo simplemente cuáles van a ser esas reglas que van a regir en su familia. Pueden Sí, comenzar a dar una política. sí, o sea, una política que escriben en un papel, la conversan, y créanme, el mejor momento para hacerlo es cuando no haya ningún inconveniente en la familia, porque si no se hace más complicado el poder determinar qué es lo que va a funcionar y no va a funcionar en la familia. Y el último punto de honrar el legado, me ha hecho acordar mucho a esta familia de Puerto Rico, Aguado, que ya creo que está en quinta, sexta generación, y me acuerdo que en una presentación que ellos hicieron hace algunos años, cuando teníamos todavía eventos presenciales aquí en el Perú, la chica de la familia que estaba a cargo de la fundación de la familia, y es la que se encargaba de generar justamente esos vínculos, de mantener en contacto a todas las nuevas generaciones que estaban regadas por todo el mundo, porque claramente iba creciendo la familia, iban estableciéndose en diferentes lugares. Me pareció bien interesante porque ella, que era de quinta generación, manejaba la fundación de la familia. Ella comenzó su presentación con el credo familiar. Y el credo familiar lo que mencionaba era justamente los orígenes de la familia, los orígenes que venían de la agricultura, del campo.
Entonces, lo que ella comentaba es que eso siempre lo aplicaban y lo comentaban en toda reunión familiar que tenían, porque buscaban de que nadie, a pesar de que había pasado tanto tiempo y que ya esas personas que iniciaron el negocio ya no estaban con ellos, que no se olvidaran nunca las nuevas generaciones por qué tienen ahora lo que tienen y de dónde vino lo que tienen. Claro. Eso me parece bien relevante. Yo creo que es parte de las lecciones que podemos llevarnos de estos 3 primeros mandamientos enfocados en la familia. Sí. Ahora mudémonos a la parte que siempre nos trae a veces inconvenientes, que es el dinero. Inconvenientes porque siempre es un tema, un recurso escaso como el tiempo. En el caso del dinero, tú mencionas el mandamiento 4 y 5. Fíjense cómo ya estamos llegando tan rápido a la mitad de los mandamientos. El mandamiento 4, transformarás el capital financiero con tus propias manos. Interesante, o sea, nos tienes que contar un poco más al respecto. Y el mandamiento 5, no destruirás las finanzas familiares o la oportunidad de las tuyas. Cuéntanos un poco sobre estos mandamientos enfocados en el dinero. Sí, mira, y cabe destacar que cada capítulo tiene una historia y tiene algunas prácticas y algunos cuestionarios al final de cada mandamiento. Entonces, este mandamiento de transformarás el capital financiero con tus propias manos es una observación que hice yo ya trabajando con varias familias, que a veces la primera generación, pues obviamente de muchos de mis clientes, la primera generación me contaba cuando no tenía, cuando pusieron su último sol, su último dólar de la cuenta, tuvieron que vender pastelitos, ¿no? La lucharon. La segunda, pues fueron partícipes del crecimiento, pero la tercera está un poquito desarraigada, o está un poquito desconectada. Entonces, yo creo que es necesario poner como un mandamiento que como miembro de la familia, el deber y la labor, o una parte de la misión, es poder transformar ese capital de los abuelos, de los tatarabuelos, con tus propias manos. Y significa, en lugar de usar los frutos del árbol que sembró el abuelo, es evaluar la tierra donde está y ver qué tan fértil puede ser crecer otro arbusto al costado. O qué otra cosa se puede hacer con lo que hizo el abuelo. Pero no necesariamente es gozar de todos los frutos, porque ese patrimonio es para las siguientes generaciones. Los claro, no frutos solo para la deberían tuya. ser... ¿Perdón? No solo para la tuya, o sea, no solo para tu generación en ese momento, sino pensar en todas las que van a venir. Sí, y me gusta bastante porque yo soy una persona súper visual y de colores, pensar en el árbol, porque he visto que algunas familias piensan en cuántas manzanas, digamos, es un manzano, ¿no? Te puedes comer, y a veces yo he visto que algunas familias se comen pedacitos de las ramas, ¿no? Sin tener en cuenta que ese es el principal. Uno debería de pensar como mínimo que hay que vivir del rendimiento, pero también hay que vivir del crecimiento. Es sumamente importante pensar en el crecimiento y no en qué voy a heredar, sino cómo lo voy a transformar. Por eso puse también la palabra transformar. No tiene que ser, no sé, pues si mi abuelo fue el fundador de Kodak, no va a ser cómo voy a seguir haciendo la cámara fotográfica, sino qué tengo que hacer para poder seguir innovando, transformando ese capital que me dejaron los tatarabuelos. Entonces, Claro, por eso. ahí me haces acordar, no sé si recuerdas el link que estuvimos en un evento de la Asociación de Empresas Familiares, donde Rami El Agami puso un video donde habían diferentes miembros de familias empresarias de todo el mundo y entre ellos un descendiente de la familia Lamborghini, si no me equivoco. Sí, nunca me voy a olvidar que usa la patineta. Sí, que estaba haciendo patinetas y que claro, Sí. él comentaba en el video que de repente si su abuelo estuviera vivo no estaría tan contento de que de repente le estuviera haciendo patinetas, pero que él sentía que al final era parte también del legado que recibía, que había una relación, o sea, a pesar de que eran productos haciendo patinetas con los carros, sentía que había un vínculo entre ellos y es bonito también cuando a veces las nuevas generaciones se encuentran dentro de su propio camino el vínculo y la conexión que tienen con la raíz, en este caso, en todo caso, con el tronco del árbol, por ponerlo en imágenes. Gracias, sí, me acuerdo. Bueno, en ese ejemplo que usa Cintia, de hecho, mantuvo a la industria de transporte
y mejoró el medio ambiente con la patineta. Claro. Y yo me refiero a eso también, ser socialmente responsables, tener conciencia del efecto que está haciendo tu producto en el medio ambiente, cómo está ayudando a la comunidad. No, bueno, eso ya viene en otros mandamientos, pero me estoy No nos adelantemos. Y el quinto es: no destruirás las finanzas familiares o la oportunidad de las tuyas. Entonces, este mandamiento lo puse ahí porque muchas empresas que yo he trabajado también a veces veo que hay una pelea entre accionistas. Los que quieren crecer y los que quieren cosechar. Los que quieren sembrar y los que quieren cosechar. Y entre esas peleas, la empresa la empresa y la familia, porque no toman esos riesgos necesarios o porque se pelean y atrasan las decisiones, porque no quieren expandirse, porque no quieren aprobar los préstamos para seguir creciendo, para seguir ayudando a todos los miembros. Entonces, por eso ese es un mandamiento que siempre cada accionista debería de tener un plan financiero personal y participar en la empresa familiar, pero participar, no depender de ella. Claro. O sea, construir su propio patrimonio. Sí. Básicamente. O tener un plan. Si es que es el elegido o la elegida, súper, que trabaje en la empresa, pero tener un plan, no ser tan dependiente de esa labor, porque al final, como yo trabajaba en una familia empresaria de 150 años y al final, pues quizás no sea un miembro de sangre el que vaya a liderar la empresa perfectamente, ¿no? O sea el adecuado. Entonces uno tiene que dejar hacer paso. Entonces por eso siempre uno tiene que tener el plan B. Perfecto. Y por ejemplo, ahí también otro caso que se me venía a la mente es cómo hay familias, incluso acá en Perú, que tienen algunos fondos destinados a poder mantener vivo el espíritu emprendedor dentro de la familia empresaria, porque pienso en una familia en particular que ellos han puesto en su protocolo de que las nuevas generaciones no van a participar de la empresa, no van a gestionarla, pero no quieren que se pierda el espíritu emprendedor, entonces tienen este fondo donde pueden postular y se les financia, pero claro, no por sus lindas caras, sino se les financia presentando un plan y hay como un comité externo, independiente, que evalúa si vale la pena o no invertir en ese negocio, porque al final también piensas en el conglomerado de la familia, ¿no? En que va a ir creciendo en diferentes unidades de negocio. Hacer como un plan de negocio para ver si la familia empresaria o el fondo de la familia te puede aportar para crecer tu propio negocio. Y ahí hay un montón de estrategias que se pueden hacer, que si pueden hacer accionistas o socios pasivos, socios activos. Buenísimo. De repente alguno de los asistentes tiene alguna duda después con respecto a estos temas, o cualquier otra con respecto a los 5 primeros mandamientos que hemos visto, por favor, no se olviden de escribirlo pueden escribirlo en el chat o en la sección de preguntas, que dice preguntas y respuestas, y ahí pueden escribirlas y yo me voy a encargar, no se preocupen, de hacérselas ya durante el evento para que podamos responderlas. Entonces ahora continuemos con el siguiente. Hemos hablado de familia, hemos hablado de dinero, ahora hablemos de la empresa. En la empresa tú mencionas estos 2 mandamientos. ¿Impactarás positivamente el plan estratégico familiar? Y no codiciarás, eso suena los bienes ajenos o como los mandamientos de la Biblia, no codiciarás el bien corporativo sobre tu bien individual. ¿Cómo llegaste a estos mandamientos? ¿Qué experiencia tuviste para poder decir, ok, esto no debe suceder? Y tienes que impactar positivamente y no tienes que codiciar el bien corporativo sobre tu bien individual. Sí, yo creo que tú me hiciste una pregunta súper buena, Cintia, y no te la supe contestar en su completo. O sea, no lo completé. Pero creo que, ¿por qué escribí el libro? Porque muchas familias quieren hacer unos mandamientos, pero no tienen como que el contorno entero, ¿no? Entonces, esto es como que un círculo. O sea, los días te das, o sea, si tienes que hacer es un checklist, digamos. Y en base a toda la experiencia que tengo, impactarás positivamente el prestigio familiar, me refiero también a que, parecido al otro, es que vas a aportar a crecer
el conglomerado, ya no necesariamente la empresa como tal, o sea, la fábrica, sino puedes impactar haciendo un negocio al costado que complemente a la empresa, que pueda ayudar a la empresa. Y ahí en mi libro hablo de una historia de una familia mexicana que tenía que ver con animales y que el hijo no tenía nada que ver con el padre, no quería saber nada con animales porque el señor pues vendía comida, ¿no? Entonces el hijo pues era un amante de los animales y no podía concebir que el padre esté matando a los animales. Entonces el chico quería ser veterinario, ¿no? Científico, y cuando los animales se empezaron a enfermar y nadie sabía por qué se estaban enfermando, él dijo, papá, yo puedo investigar por qué se están enfermando y puedo ayudarlos a que no se enfermen y no tengan estas alergias que le están dando, y crearon un negocio al costado, un laboratorio para ayudar a estos animales. Entonces, uno tiene que pensar cómo puede impactar positivamente con tu superpoder, ¿no? Así como esa historia, hay otras, ¿no? Una familia en Centroamérica también que ayudé, que la hija no quería tampoco nada que ver con la empresa del padre, pero su conocimiento ayudaba mucho y complementaba. El estilo Jeff Bezos complementaba mucho y ahorraba dinero con lo que ella creó al costado. Y también pensar que una empresa también es un negocio de inversión, ¿no? La otra hija también decía, papá, yo no quiero estar en la fábrica, pero yo he ido a hacer mi MBA a Estados Unidos y yo creo que puedo crear y crecer el capital de la familia invirtiendo en pequeñas empresas, en startups, ayudando, complementando. Entonces, parte del plan estratégico era crecer con la familia en diferentes roles y complementándose. Entonces, a eso me refiero, y a veces es difícil convencer al fundador que eso es posible. Entonces, por eso puse ahí que impactarás positivamente el plan estratégico familiar. Lo que tú quieras. ¿Quieres hacer, no sé, un tour en Iquitos, ¿no? Mochileando? No importa. Pero que tenga que ver algo y que se relacione a la familia, y puedes hacer que tus hermanos o tus padres inviertan en tu negocio. Así Claro. tu probabilidad de éxito es mayor. Entonces, claro, porque además no es solo invertir dinero, sino pienso, cuando dices invertir, pienso en toda la experiencia, ¿no? Imagínate todos los años que tengan, por ejemplo, las personas que están aquí con nosotros, que son empresarios, empresarias, toda el background que tienen, esa experiencia de años, o sea, experiencia de vida también, que pueden trasladar y compartir con las nuevas generaciones. Claro, uno no tiene, ¿cómo es? No tiene las canas por viejo, por sabio. Claro. Es por sí. sabio. Y eso, los negocios complementarios o carreras complementarias, yo les cuento también por nuestro lado. Yo tuve la oportunidad de conocer a varias familias empresarias, pero se me vienen dos en particular. Uno, y voy a ir con Chile y después Perú para que también vean que tenemos ejemplos locales y regionales también. En el caso de Chile, piensa en la familia Rigoni, que justamente ellos, o sea, lo que hicieron los chicos fue trabajar, una nueva generación, que por cierto no podían trabajar directamente en la empresa de la familia. Lo que hicieron fue justamente un negocio paralelo que después complementara en la gestión de residuos que generaba la propia industria, porque es una empresa industrial. Claro. Entonces, fue bien interesante también ellos cómo presentaron su plan de negocios, porque créanme que también se presentaron y estuvieron todo un año entre directorios para que les puedan aprobar ese plan, que les da la posibilidad de ellos de integrarse a la empresa familiar o el grupo familiar. Y claro, ahí es como encontrar cómo puedes aportar directamente en una tarea de la gestión de residuos. Pero pensaba en el caso de Perú, como una empresa logística lo que hizo fue justamente encontrar o encontrarse en realidad miembros de las diferentes generaciones con actividades complementarias, logística con temas de branding, temas comerciales, de comunicaciones, que naturalmente uno piensa que no tienen ninguna relación alguna, pero en realidad
si es que tienes que hacer un cambio del branding y de una compañía que tiene muchos años y que tiene todo un bagaje de insights importantes, qué mejor que alguien de tu familia que esté especializado justamente en estos temas lo pueda hacer. Claro, no, es básico y lo que dice Cintia también es sumamente importante. Si algunos de los empresarios, empresarias que están escuchando también dicen, oye, pero ¿cómo voy a hablar eso con mi papá o cómo voy a hablar eso con mi hermana? Bueno, contratas a un mediador, un facilitador que se sienta en la mesa y ponga una agenda y eso se puede hacer. Se puede hacer, definitivamente yo he visto que funciona. Entonces, no se den por vencidos. Está bien, buenísimo. Entonces ahora nos vamos ya al último grupo de mandamientos que está relacionado con los stakeholders o los grupos de interés o los grupos de presión como podemos encontrar en la literatura. Y acá tú planteas los 3 últimos mandamientos enfocados en este punto. El 8, te enfocarás en el bien común frente a los conflictos familiares. El 9, impactarás con innovación y sostenibilidad a tu comunidad. Y el 10, y último pero no menos importante, no contratarás por relación, pero sí por competencia y experiencia. Cuéntanos un poco al respecto de estos últimos mandamientos. Sí, en el tema de conflictos familiares siempre hay que ver el bien común y para eso yo recomiendo, porque he visto muchas familias que se pelean y no tienen una metodología, es primero tener un comité, luego tener un mediador asignado y tener una política para que no se peleen permanentemente, sino temporalmente quizás, pero poner algunas reglas, ¿no? El de impactar con innovación y sostenibilidad en tu comunidad es que yo estoy enamorada realmente con todo lo que significa tener una corporación B, socialmente responsable. Me parece un golazo, la verdad. Hacer dinero y ayudar al mundo para mí es como que lo mejor que se pueden haber inventado. Yo creo que eso estaba inventado desde la creación de la humanidad, pero ahora es más latente y porque pues hemos maltratado un poquito el planeta, pero me parece que es sumamente importante que todas las empresas familiares y las familias empresarias tengan una política de responsabilidad social, de sostenibilidad, pero más allá de la empresa como tal, porque yo he trabajado con algunas empresas peruanas que me dicen, Elaine, pero nosotros vamos a vender la empresa, o Elaine, nosotros no sabemos si vamos a estar aquí en 5 años en la empresa. No importa, como familia lo puedes hacer, igual, puedes hacer una fundación, puedes hacer una actividad, puedes hacer una política, un porcentaje de dividendos, lo que tú quieras, pero siempre ayudando a la comunidad, porque la comunidad al final es la que te hizo ser empresa, es de tu startup de un emprendimiento a una empresa. Entonces siempre es bueno dar de regreso a la comunidad de alguna forma, si no es con dinero, con las cosas que tú vendes, que tú ofreces o con tu tiempo, ¿no? Claro, y acá tenemos muchísimos ejemplos en el caso peruano, o sea, pienso, por ejemplo, bueno, la familia Ñaños, pienso en la familia Dyer también, y cómo están trabajando incluso ahora por la reforestación, y no solamente trabajando en el tema de agro, como tienen el negocio principal, pero trabajando en reforestación. Entonces, creo que eso es interesante de poder buscar también el impacto que puedas generar, ¿no? Ese impacto positivo, que genere desarrollo sostenible para Sí, ti y para los demás, o sea, no solamente para tu familia, sino para tu entorno. claro, no, y oficializarlo, ¿no? Porque he trabajado con varias empresas peruanas que me dicen, no, en Navidad nosotros ayudamos, o nosotros ayudamos también a algunos trabajadores, pero no hay una estrategia, y como cuando no hay una estrategia, no hay un proceso para ver ese progreso, ¿no? Este Claro. año voy a ayudar aquí, este año voy a ayudar acá. Bueno, hay que hacer Se impacto. convierte, se convierte en un one shot, en vez Exacto. de algo que debe ser como sostenible, algo que Sí, o sea sea, de más de una vez. claro, pensemos en, no mi empresa favorita, pero es la única que se me viene a la cabeza, Ronald McDonald, ¿no? McDonald's es conocido por Ronald McDonald y la casa que ellos ayudan, y en todos los sitios que hay un McDonald's, siempre hay un Ronald McDonald que está ayudando. Entonces, a eso me refiero, que sea también como un emblema, un escudo de tu familia empresaria. Como un Y compromiso adicional, ¿no? O sea, es como sumarte algo más, o con lo que hablaba en algún momento de comprarte siempre un pleito, porque al final creo que tenemos la posibilidad de poder aportar. claro, y a veces es un poquito más caro, como decía una familia también peruana, me decía mi papá, vendía unos productos que
sabía conscientemente que eran más caros porque eran más saludables, pero él los escogía y conscientemente tomaba un margen menor. No lo anunciaba, pero ya tenía la visión. Entonces, no sé, como que ser ese ejemplo para que otros empresarios hagan lo mismo, ¿no? No solamente es maximizar ganancias en finanzas, sino también impactar a más personas, ayudarlas en salud. Y el último yo Buenísimo. creo que es como que es obvio, es obvio. Hemos visto Bueno, muchas parece empresas. obvio, pero no siempre se hace. No siempre se hace porque es más cómodo y más fácil contratar a personas que son amigos tuyos de confianza, pero no te puedo decir cuántas veces, más de 15 veces, he escuchado a la segunda, tercera generación que dice, mi papá tiene a todos sus amigos en el directorio y yo no puedo hacer nada porque son sus amigos y me voy contra eso y yo sé que hay que innovar, yo sé que hay que invertir, yo sé, pero no puedo. Entonces, a eso lo que yo recomiendo es que no contrates por relación, sino que pongas un job description, ¿no? Un perfil, y si tu amigo o tu amiga Lo eh, cumple. cumple y es una candidata y que neutralmente se escoja, que no lo escojas a dedo, sino que haya un proceso, porque en el final, al final puedes crecer por propio crecimiento normal económico o también en el futuro vas a poder usar accionistas y cuando uno tiene más accionistas pues hay que ser más transparente, ¿no? Entonces es importantísimo que hay que contratar por competencia y experiencia y no necesariamente por relación, porque quizás eso no sea lo mejor para tu empresa. Y tú hablas de amigos y amigas, pero pienso también en la familia. O sea, en general también, o sea, si nuestro primo, nuestra prima, tía, tío, nuestros hijos tienen las competencias necesarias y además las ganas de querer hacerlo, perfecto, bienvenidos sean, pero nosotros creo que nosotros somos conscientes, cada uno, sobre, no sé, nuestra familia y los actores que la conforman y qué tanto puedes confiar en uno o en otro. Entonces, qué buena relación tienes o qué tipo de relación tienes con uno o con otro. Entonces, creo que eso también te debe ayudar a poder tomar una mejor decisión, ¿no? No solamente porque es mi tío, porque es mi tía, porque es mi hijo, ya tiene un lugar asegurado. Claro, sí, sí. No, yo trabajé con una empresa también en Perú que tenía, tenían asientos, ¿no? Como accionistas y tenían una política bien, bien interesante que decía, si tú no te sientes apto para sentarse en el directorio porque tienes un asiento como accionista, entonces tú puedes subcontratar a un asesor que te pueda representar mejor en el directorio. Me parecía que es una buena política porque de repente esa persona no tenía conocimiento y si contrata a alguien que sí tiene esa competencia y experiencia, puede actuar mejor en ese sitio. Sí, buenísimo. Por favor, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, que ahorita pasamos ya a la sección de preguntas y respuestas. Cerrando primero estos 10 mandamientos, ¿no? De qué importante es tener un plan. O sea, finalmente estás hablando de enfocarte en el bien común frente a los conflictos familiares, pero creo que eso también se transforma en lo que has ido comentando antes, de tener un plan de acción, un plan de contingencia, un plan B, para poder saber, ok, si pasa eso, claro, no tenemos una bola de cristal, nadie lo tiene. Nada, Y quisiéramos en ya, esta época, sí, yo ya quiero. quisiéramos, pero no lo tenemos, pero sí podemos ser conscientes de identificar objetivamente cuáles son esos potenciales riesgos que existen. Y en función de esos potenciales riesgos pensar, ok, si pasa esto, ¿qué haría? Y eso debe suceder no solamente como con la familia, sino en las organizaciones. O sea, lo hemos visto ahora, creo que lo hemos vivido en carne propia desde que comenzó la famosa pandemia y seguro estamos como ya un poco hastiados de seguir escuchando el efecto de la pandemia en los negocios, pero es algo que vino para quedarse. Y es algo que no es que no supiéramos que iba a llegar, porque al final, o sea, al menos en Perú tenemos una ventaja que siempre todo llega un poquito más tarde. Entonces, claro, entonces la moda igual por un tema de estaciones, por ejemplo. Entonces, pensaba claro, ya veíamos lo que pasaba en China y veíamos cómo se iba expandiendo a países europeos, nos iba a llegar. O sea, el que no la veía venir,
creo que, o sea, estaba con una venda en los ojos. Entonces, yo creo que ahí el plan de emergencia, porque muchas organizaciones tienen un comité de emergencia, pero lo tienen en papel. No funciona en la realidad. Entonces, aquellos que funcionaron y se activaron, pudieron ajustarse más rápido. No quiere decir que no la pasaron verde. Por supuesto, todo el mundo la ha pasado verde, negro, de todos los colores. Pero han podido reaccionar más rápido. Sí. Y creo que eso es lo que puede generar una diferencia y una ventaja importante. Entonces, ya sabemos que el mundo es así de cambiante. Hoy es COVID-19, mañana no sabemos qué será, ni esperemos no sea nada tan complicado como lo que vivimos ahora, pero o sea, el entorno ya nos está dando señales de que tenemos que adaptarnos, ser flexibles y estar siempre mucho más todavía escuchando qué es lo que pasa alrededor. Y eso, transformarlo en decisiones o acciones propias para la organización. Entonces ahora sí, pasamos a la sección de preguntas y respuestas, después de estos mandamientos que hemos pasado a través de esas secciones de familia, dinero, empresa y stakeholders. Y acá tengo ya algunas preguntas que nos han hecho llegar, Elaine. La primera está enfocada en cómo convencer al grupo familiar sobre la importancia de profesionalizar el equipo de dirección del negocio. Oh, excelente la pregunta. Hay diferentes formas de aterrizarlo dependiendo de tu familia. Sin embargo, yo, por lo menos a mí me funciona mucho cuando es difícil, porque hay que destacar que pues la empresa familiar lleva un corazoncito adelante antes del tema de finanzas, es usar ejemplos. Entonces, hoy día hemos hablado de muchos ejemplos. Si quieres más ejemplos podemos dar, pero es como, por ejemplo, ¿cómo convencer a un padre que necesita un testamento? No le puedes asustar que se va a morir, porque eso es cruel, sino hablar de otras personas que quizás no tienen un testamento, el efecto que podrían no tener, en tu caso, profesionalizar la empresa. O sea, podrías perder mucho dinero, no solamente tú, sino que todos los miembros, mucha gente podría perder su trabajo, que muchos fundadores aman a su gente, a la gente que le ayudó a crecer su negocio, la comunidad puede ser afectada. O sea, yo haría una lista de todas esas cosas y usar ejemplos en el Perú que si no tienes, yo te ayudo. Hay varios, particularmente una persona que no voy a decir nombres, pero su papá le dejó una herencia porque estaban en la industria financiera y me dice, me hubiese encantado conocerte porque me dejó tanto y no tenemos nada. Porque no tuvimos una ruta, no tuvimos... Nos hubieran cortado la base a nosotros y le hacíamos su ruta. Sí. Que falta confianza. Pero, por ejemplo, acá también pienso justamente en función de lo que dices, creo que también es importante identificar qué es lo que mueve a las personas. O sea, ¿qué mueve a las personas que están, que están ahorita en el equipo de dirección? Y en función a eso poder darle justamente este camino, este panorama. Yo recuerdo en un momento asesorando a una familia, la esposa no le gustaba participar en la empresa, que era la empresa principal. Ella hacía algunos negocios muy chiquitos, pero no quería involucrarse en la empresa grande, en la empresa de la familia. Y a veces era necesario porque, como siempre, cuando uno emprende, por más que vaya creciendo, te faltan manos. O sea, uno siempre necesita ayuda de muchas personas y no siempre tienes la posibilidad de poder contratar a muchas personas para que puedan formar parte de tu negocio. Entonces ahí tienes que acercarte a los recursos con los que cuentas. Y lo interesante era que, claro, no le gustaba, y al final una de las cosas que descubrimos es que los sueños que tenía esta señora estaban enfocados en sus hijos, en que querían que sus hijos sean profesionales, que sus hijos salgan adelante, que sus hijos sean exitosos. Entonces, una vez de que supimos que eso era lo que la movía a ella, era explicarle, ok, para que ellos puedan lograr, ni siquiera es ella, para que ellos puedan lograr ese sueño que al final a ti te va a hacer feliz, es importante que participes en la empresa de la familia, porque de ahí es donde salen estos fondos para que si ellos quieren para estudiar, sale de ahí. Entonces, eso sirve muchísimo, pero no siempre es tan fácil llegar a ese punto, es escarbar, conocer, preguntar. Entonces creo que ahí todavía hay varias cosas interesantes por mostrar. Luego les voy a pasar los datos de Elaine, no se preocupen, para que también la puedan contactar y hacer más preguntas. Aquí tenemos otra más
¿por qué el mandamiento comenzar? ¿Hay un orden sugerido, Elaine, o Sí, qué en sugieres? realidad el ¿Qué orden sugieres está en los ahí? números. Ya, ya, o sea, ese es el orden sugerido, o sea, comenzar por literalmente 1, 2, 3. Claro, porque el primero es, tú lo mencionaste un poquito, Cintia, empezar por la misión, empezar por esa visión, empezar por los valores, sin importar cuántos números, cuántos ceros hay a la derecha. Una familia necesita una misión, una visión para que pueda remar juntos, para que puedan crecer juntos, para que puedan salir adelante juntos. Y la última de que los stakeholders y la comunidad y la sociedad es importante también, pero primero hay que poner bien O sea, hay que ordenar la fertilizar casa. la tierra. Hay que ordenar la casa. Ok, entonces, si ese es el orden que deberíamos seguir, justo hay una pregunta de Jesús que ha puesto en el chat, que dice, de los 10 mandamientos, ¿cuáles serían esenciales para poder desarrollar una empresa familiar? Ese es el orden, como tú nos planteas, 1, 2, 3, pero no siempre podemos hacerlos todos. Claro, ahora que han tenido la suerte de verlos en colores, yo diría hacer uno de cada color, ¿Ya? hacer algo relacionado con la familia, definitivamente algo con el dinero, con la empresa, algo con la comunidad. Entonces, Ok, uno de cada uno, pueden ser 4. ok, perfecto. Entonces, Jesús, uno de cada uno. Mónica, en un momento voy a hacer un recuento de los mandamientos para que los puedan ver nuevamente, no se preocupen. Tenemos otra pregunta que dice, las empresas peruanas, a diferencia de otros países, ¿qué mandamientos consideras que incumplen o que no cumplen? Bueno, en realidad creo, o esto es como para todas las familias en general, no importa dónde estén. Sí, yo creo que el tema de la sucesión, que no lo he dicho como palabra, y que va mucho a la número 10, porque cuando pongo no vas a contratar por relación, sino por competencia, también estoy hablando de la sucesión, que han habido muchas historias de horror de fundadores o padres que han querido forzar al primogénito o al hombre y no a las mujeres a que sea el sucesor. Y no es así. Lo que debería ser es, a veces uso la historia de que conocí al fundador del New York Times en Nueva York hace 2 años y me contó de su proceso que él hizo con su sucesor, que identificó primero el perfil, contrató a externos para que puedan buscar a alguien con ese perfil y de coincidencia su hijo también tenía ese perfil y le dijo claramente a los asesores externos que no tenía que ser su hijo. Entonces, yo creo que debería de ser por competencia y no por relación, porque la familia es primero, siempre tiene que trascender, con empresa o sin empresa. Y si la mezclamos, si no separamos a tiempo, puede detonar algo. Entonces, por eso yo digo que debería de Eso contratar. de la familia es bien interesante porque yo lo he escuchado mucho aquí en Perú, a muchas familias que dicen, antes de que hayan conflictos, prefieren vender la empresa, porque para ellos la familia es primero. Y no puede Claro. haber algo como la empresa en general o algo material que los desuna, los haga pelear. Y por eso también el título del libro, y que inicialmente lo iba a ser Los mandamientos de la empresa familiar, pero después me puse a pensar y dije, no, son mandamientos de la familia empresaria, porque no necesitas una empresa familiar, sino que necesitas miembros de una familia que sean empresarios, emprendedores, para que puedan crecer juntos. Buenísimo. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué se dice que lo que construye el padre, los hijos lo destruyen? ¿Cómo garantizar un protocolo familiar adecuado y sostenible en el tiempo? Quizás comprometiendo a las generaciones en el negocio desde temprana edad. ¿Qué tips podrías darnos al respecto? Esa sugerencia es excelente, involucrar a los miembros en la empresa desde temprana edad. Así se dan cuenta desde chiquititos si les gusta o no les gusta, porque no significa que si tú involucras a tu hijo de 10 años va a ser tu sucesor, no, sino que se va a dar cuenta más rápido si quiere trabajar en la empresa o no. Entonces, esa sugerencia es buenísima. Que la dio la misma persona que preguntó, por cierto. No le he dado yo, por si acaso. No voy a robar las ideas de las personas. No, y por qué a veces no traspasa la tercera, porque la tercera no ve
no ve cómo se rompió el lomo el abuelo o el tatarabuelo, no vio cómo tuvieron que haber tantos años sin cosecha, solamente pudieron ver, maña, el bosque siempre cosecha. No fue así. Entonces por eso no aprecian tanto. Muchos aprecian, pero no aprecian tanto que ese árbol se puede caer el día de mañana. Entonces, por eso es importante involucrarlos desde chiquitos si no quieren ir a la fábrica, porque tengo algunos clientes que me dicen, Elaine, yo no voy a ir a la fábrica, es muy peligroso. Bueno, pero háblales del trabajo que toma hacer el dinero. O sea, Claro, para que una persona aprenda el valor del dinero, tiene que saber cómo se gana el dinero. Sí, y ahí me has hecho recordar también de una familia que conocí que en sus estas reuniones familiares anuales, lo que hacían era integrar justamente a los pequeños. Era una empresa, no es una empresa, no es peruana, pero es una empresa enfocada en medios de comunicación. Entonces hacían dinámicas donde los más jóvenes tenían un grupo tenía que hacer como un diario, o sea, un periódico de noticias de todo lo que pasó en el viaje familiar o en el paseo familiar. Otro grupo tenía que hacer entrevistas, otro grupo tenía que hacer como de reporteros, o sea, filmar, y tenían que editar un video. O sea, como la tarea final o sea, era un paseo familiar, pero la tarea final de la familia, de los más pequeños, era justamente mostrar estos puntos. Y claro, algunos mostraban situaciones bien graciosas que pasaban durante el viaje, pero de esa manera les inculcaban también el estar involucrados en el negocio a través de un juego. Muy importante hacer dinámicas para involucrar a niños de todas las edades. Justo estuve con una organización en Estados Unidos que tuvimos a 12 adolescentes de 12 empresas familiares. 12, me muero. Enseñándoles el valor del dinero. Y algunos de ellos, sus papás me decían, Elaine, mi hijo de 12 años es el único que va a ser el sucesor, o sea que enséñale bien. O aprende a valorar dinero o sonamos, no llegamos a ningún lado. Buenísimo. Acá tenemos otra pregunta, tenemos ahí un par de preguntas más, vamos a responderlas todas, no se preocupen. ¿Cuál es primero? Dice Nancy, ¿la responsabilidad social o gobierno corporativo? ¿Y cómo encajarlos en la empresa familiar? Excelente pregunta, wow. Algo que yo, y de hecho Nancy te puedo mandar a Cintia, es gobierno familiar, no es gobierno corporativo, el gobierno corporativo no es gobierno familiar. ¿A qué me refiero? Que el gobierno familiar rige a la familia y el gobierno corporativo rige a la empresa. Entonces, ¿qué es primero para ayudar a la comunidad? Yo diría que puede ser ambos. Si lo quieres mezclar, se puede mezclar, no hay problema, pero yo creo que la familia como tal debería tener responsabilidad social, haya o no haya empresa. ¿Por qué sucede esto? Porque yo trabajé con una familia empresaria que me decían, Elaine, nosotros queremos ayudar. Ya, ok, perfecto, hagamos una fundación, pero los accionistas no van a aprobar. ¿Por qué? Porque lo metimos por la parte corporativa, pero ellos sí querían ayudar, un grupito. Entonces, como familia empresaria, pueden hacer esa responsabilidad social, no tienen que depender. Ese es el pro y el con. Ahora, el con, ¿no? La desventaja es que no es deducible, que si no está corporativo no puede usar los fondos corporativos, etcétera. Entonces hay que evaluar. Yo diría que primero la familia empresaria debería ser una actividad filantrópica, que es como empecé yo con mi fundación. Yo empecé a ser voluntaria de diferentes organizaciones y poquito a poquito hice mi fundación. Pero no fue al revés, que muchas empresas familiares a veces dicen, yo quiero una fundación, pero no sé qué voy a hacer. No, o sea, discúlpame, yo sé que tú no eres el caso, pero quería solamente compartir mis experiencias. Encontrar ese propósito, perfecto. Y tenemos la última pregunta, que en realidad voy a integrarla, porque una era sobre los tips para convencer a los fundadores de la necesidad de profesionalizar a la empresa, pero creo que justamente lo hemos hablado y lo hemos comentado, entonces voy a ponerlo como respondido. Y la última es, ¿cómo debemos crear conciencia en la familia cuando uno da más que el otro o que los otros? Sin hacer creer que uno es la cabeza. ¡Ah! La pregunta de los 10 millones. Definiendo roles y responsabilidades en la empresa, tomando un rol, definiendo roles y responsabilidades de cada miembro de la empresa. Entonces, por ejemplo, el rol de esa persona es trabajar en la empresa y además, no sé, dirigir el family office. La otra persona es ser miembro de la familia, pero no es accionista. Hay un círculo que hizo John Davis, que es, tú puedes ser accionista
puede ser empleado y puede ser miembro de la familia, ¿no? Y cada círculo tiene un rol y una responsabilidad. Algunos son miembros de la familia, accionistas y empleados, y por eso tienen un montón de responsabilidades, pero a veces tú eres accionista y miembro, o a veces eres accionista y empleado, o sea, entonces hay que definir bien esa dinámica. O sea, ¿cuál es como tu posición y en función a eso, los roles y responsabilidades que te toquen? Exacto, y evaluar a los miembros en base a sus roles y sus responsabilidades. Definitivamente hacer una accountability. Perfecto. Sí. Buenísimo, Elaine. Voy a hacer un breve resumen, dado que para hablar rápidamente de los 10 mandamientos nuevamente, como habíamos comentado al inicio, forma parte de esta publicación de los 10 mandamientos de las familias empresarias. Pueden conseguir ese libro en librerías aquí en Perú. Yo lo compré por delivery, así que les llega, no se preocupen. Y están enfocados, o podemos agrupar estos 10 mandamientos en estos 4 ejes: familia, dinero, empresa y stakeholders. En familia, no sé por qué no me pasa la diapositiva, están los 3 primeros mandamientos que comenta Elaine en su libro. Valorarás a tu familia estando juntos, pero separados a la vez. Respetarás el código de conductas familiares para evitar la quiebra. Y honrarás y protegerás a toda costa el legado de tu familia. Entonces, empezar por el lado de la familia. Bueno, como Elaine comentó, lo ideal es tener los 3, pero si no, con uno de cada uno de los colores que vamos a ver, puede ser un buen camino, un buen inicio para poder empezar a desarrollar las empresas familiares. En el dinero, que es el segundo, que el recurso escaso y el que siempre nos da a veces un poquito de dolor de cabeza, tenemos el mandamiento 4 y 5. Transformarás el capital financiero con tus propias manos y no destruirás las finanzas familiares o la oportunidad de las tuyas. O sea, es como el perro del hortelano, como decían, es el que no come ni deja comer. La idea es que no seamos así. Todos debemos de construir juntos. La empresa, como tercer color, los otros 2 mandamientos, ya nos vamos acercando a los últimos mandamientos. El 6, impactarás positivamente el plan estratégico familiar. Y el 7, no codiciarás el bien corporativo sobre tu bien individual. Y finalmente, enfocada a los stakeholders o los grupos de interés, están los últimos 3 mandamientos que Elaine propone en su libro, Los 10 mandamientos de las familias empresarias. Te enfocarás en el bien común frente a los conflictos familiares, familia en primer lugar, aunque a veces no nos gusten y no queramos, pero familia siempre por sobre todas las cosas. Impactarás con innovación y sostenibilidad a tu comunidad, el famoso, y que ahora necesitamos desarrollo sostenible. Y finalmente, que a veces suena tan obvio, pero no siempre lo hacemos, no contratarás por relación, sino por competencia y experiencia. Entonces yo quiero aprovechar para agradecerte, Elaine, por estar con nosotros y por permitirnos y compartirnos esta información de tu nueva publicación de los 10 mandamientos de las familias empresarias. ¿Cómo contactar a Elaine? Aquí está su correo, elaine@elaineking, o sea, bien facilito, .com. Y su teléfono está un poco más complicado de seguir, pero vamos a compartirlo, no se preocupen. Con todos los que han asistido les mandaremos esta información también, pero si no, hagan un pantallazo para que lo tengan. O lo que puedo hacer ahorita, bien fácil, espérenme, las cosas sencillitas, lo copio y lo pego en el chat y ya estamos, ¿no? Ay, gracias. Claro. Cintia, entonces eso, una cosa que también quería compartir finalmente es que podrían usar estos mandamientos como tema de conversación en la mesa, cuando están comiendo quizás, y poder adoptarlos o adaptarlos y adaptarlos como los códigos de conducta para su familia, porque a veces son difíciles de traer a la mesa y decir, y podemos hacer eso y podemos hacer eso. No, mira, qué interesante, este libro habla de esas cosas, ¿qué les parece? Hagan un check en las cosas que están de acuerdo. Entonces, así podrían hacer ustedes su propio código de conducta, poquito a poquito. Es verdad. Y con diferentes temas, y en verdad, o sea, no es por la amistad que me une con Elaine de hace tiempo, pero todos los libros que ella publica, o sea, son aplicables para las familias en general, las familias empresarias, incluso hasta hay un libro enfocado para niños que es Altarín, que justamente ayuda a enseñar el valor del dinero desde temprana edad. Entonces, también puede ser un bonito regalo para los más jóvenes, para que puedan ir aprendiendo sobre el valor del dinero. Está el de los colores del dinero también. Está el libro de las parejas, que también a veces pasa
es importante mantener como todo claro, no solamente con la familia, sino con las parejas, y ahora este libro que tiene otros, ¿no? Pero los que les estoy contando, y ahora esta publicación sobre los mandamientos. Entonces, revísenla, tiene mucha información muy rica, no solamente por la información que hemos visto el día de hoy, sino los casos que plantea, los ejemplos que pone, entonces que van a ser de mucha utilidad. Y siempre cerramos nuestros eventos de Family Business School con una frase, y en este caso una frase de Ignacio Aragones Cáceres, que es: para gestionar una empresa debemos entender la diferencia entre dirigirla y dejar que nos dirija. Y eso creo que resume muy bien todos los puntos que hemos comentado. Como les había indicado al inicio, yo soy Cintia Varela, soy presidente de Family Business School, y acá están nuestros datos. Nosotros todos los meses hacemos estos eventos, estos conversatorios, webinars con diferentes personas, expertos, que nos compartan información, porque al final creo que es importante seguir aprendiendo, nunca deja de aprender. Así que yo les agradezco muchísimo por estar acá con nosotros, por sumarse, por darnos unos minutos adicionales de su tiempo, porque habíamos agendado 1 hora, pero creo que vale la pena. El valor del dinero en los niños se llama Saltarín, Mónica, Saltarín. Es una portada verde con un muñequito, con un pajarito. Pajarito es, ¿no? Pero no sé qué, yo me cambio a los animales los nombres. Sí, Muchísimas gracias a ti. Lindo verlos, lindo reencontrarme con algunos nombres de personas que conozco. Así que, Mónica, un besote también para ti, para tu familia. Muchas gracias a todos por conectarse, y nos vemos en la próxima edición de The Family Business School. Muchas gracias, un abrazo grande, Cintia, y para todos ustedes. Muchas gracias. saludos.